En la ciudad de Nanjing, al este de China, una tragedia silenciosa marcó el inicio de una de las investigaciones más escalofriantes del ciberespacio. El 12 de noviembre de 2023, el cuerpo de Lian Wei, un joven de 32 años, fue encontrado sin vida en su apartamento. Lian era conocido por su vida tranquila, su trabajo de oficina y su cercanía con su familia. Parecía llevar una existencia sencilla, sin complicaciones, rodeado de amigos que lo apreciaban profundamente, pero lo que parecía ser una muerte sin mayores misterios pronto destaparía una historia mucho más oscura. Aparentemente, Lian no presentaba síntomas de ninguna enfermedad seria, lo que dejó a su familia y amigos completamente desconcertados. Nadie en su entorno podía imaginar que detrás de su aparente normalidad, Lian ocultaba una realidad angustiante. El informe médico inicial indicaba que Lian había fallecido por complicaciones derivadas de una enfermedad crónica. Sin embargo, en su historial médico no había indicios previos de tal enfermedad. Este hallazgo fue solo el comienzo de una serie de preguntas inquietantes que empezaron a surgir. La clave para entender lo sucedido llegó cuando la madre de Lian, desconsolada por la pérdida de su hijo, decidió investigar más a fondo. Recurrió a la computadora de Lian en busca de respuestas. Lo que encontró allí fue un archivo oculto en el que se almacenaban videos privados de su hijo. Estos videos mostraban a Lian en situaciones íntimas, y algunos de ellos parecían haber sido grabados sin su consentimiento. ¿Cómo habían llegado esas grabaciones allí? ¿Quién estaba detrás de esta invasión a su vida privada? La respuesta no solo cambiaría la vida de su familia, sino que abriría una puerta a un mundo digital mucho más oscuro de lo que jamás imaginaron. Lian Wei, de 32 años, era un hombre sencillo, trabajador y apreciado por quienes lo conocían. Sus compañeros de oficina lo describían como alguien amable, siempre dispuesto a ayudar. Su vida parecía estar llena de rutina, pero en su entorno cercano nadie detectaba signos de que algo estuviera mal. De hecho, Lian había llevado un estilo de vida saludable, sin antecedentes médicos graves, lo que hizo que su muerte fuera aún más desconcertante. El 12 de noviembre de 2023, un llamado telefónico cambió por completo la vida de su madre, quien no lograba comprender por qué su hijo había fallecido de manera tan repentina. El informe inicial indicaba que su deceso se debió a complicaciones relacionadas con una enfermedad crónica, algo que la familia nunca había sospechado. Sin embargo, cuando su madre comenzó a revisar las pertenencias de Lian en busca de respuestas, se encontró con algo inesperado: una carpeta oculta en la computadora de su hijo, llena de archivos que mostraban videos íntimos grabados sin su conocimiento. Este descubrimiento fue un golpe devastador para la familia, ya que no solo se trataba de la muerte de Lian, sino de una invasión profunda a su privacidad. La madre, incapaz de entender cómo esto había sucedido, comenzó a indagar más a fondo en los archivos y descubrió que muchos de los videos mostraban a su hijo en situaciones que claramente no recordaba haber vivido. Parecían haber sido grabados en momentos en los que él no estaba en pleno control de sus facultades. Desgarrada por esta revelación, la madre de Lian decidió acudir a las autoridades para informar sobre lo sucedido. La investigación inicial reveló que los videos estaban almacenados en un servidor privado, y pronto se confirmó lo peor. Esos videos no eran solo un incidente aislado, sino que formaban parte de una red mucho mayor de distribución ilegal de contenido privado. El misterio de la muerte de Lian Wei se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro, y la policía de Nanjing, encabezada por el oficial Lin Bao, comenzó a rastrear las pistas que los llevarían a descubrir una red secreta de videos íntimos, grabados sin el consentimiento de las personas, y que se compartían entre un grupo cerrado de usuarios. Tras el alarmante descubrimiento en la computadora de Lian Wei, las autoridades de Nanjing, bajo la dirección del oficial Lin Bao, comenzaron a desentrañar lo que parecía ser un complejo entramado digital.
La madre de Lian, desconcertada y profundamente afectada, proporcionó a la policía todos los archivos que había encontrado en la computadora de su hijo. La clave para avanzar en la investigación era descubrir cómo esos videos íntimos habían llegado a estar almacenados en su dispositivo. Los primeros análisis revelaron que los videos estaban vinculados a un servidor privado. El rastreo de los metadatos de los archivos permitió identificar una dirección IP asociada a este servidor, lo que condujo a la policía a un foro en línea exclusivo. Este foro, como pronto descubrieron los investigadores, era un espacio digital oculto en la web, un lugar al que solo se podía acceder mediante una membresía de pago. El costo para unirse a este grupo cerrado era de 150 yuanes, unos 18 euros, y se otorgaba acceso a contenido exclusivo, videos íntimos de personas grabadas en situaciones privadas sin su consentimiento. El funcionamiento de este grupo secreto era el siguiente. Cualquier persona dispuesta a pagar la cuota podía acceder a contenido altamente sensible, que era constantemente actualizado con nuevos videos. Sin embargo, el verdadero horror para las víctimas de esta red era el anonimato digital bajo el cual operaban los administradores, lo que les permitía lucrar con la privacidad ajena sin temor a ser identificados. Los videos compartidos no solo incluían encuentros íntimos, sino que también involucraban momentos de vulnerabilidad y descontrol de las víctimas. Lo que comenzaba como una aparente red de intercambio de material privado pronto reveló su verdadera naturaleza, un negocio ilegal basado en la explotación digital de personas. Uno de los detalles más sorprendentes fue que Lian Wei no fue el único afectado. Al comenzar a investigar más a fondo, la policía encontró decenas de videos compartidos en este grupo, que contenían imágenes de personas desconocidas, algunas de las cuales ni siquiera sabían que sus momentos privados estaban siendo grabados. El hecho de que las víctimas no tuvieran conocimiento de que sus imágenes se compartían en línea hizo que la situación fuera aún más grave, pues muchos de los involucrados desconocían la magnitud de la violación a su intimidad. El grupo estaba bajo el control de Yao Yokai, un hombre que parecía ser el principal administrador de la red. Yao era el responsable de verificar a los nuevos miembros y asegurarse de que solo los usuarios aprobados pudieran tener acceso al material. Pero el caso de Lian Wei fue solo el principio. La policía comenzó a rastrear más pistas y, pronto, se dieron cuenta de que la red de distribución era mucho más grande de lo que habían imaginado. A medida que la investigación avanzaba, un descubrimiento aún más inquietante salió a la luz. La policía había logrado rastrear la identidad del administrador del grupo secreto que operaba el foro en línea donde se compartían los videos. Su nombre era Yao Yokai, un joven de 26 años, pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue la figura misteriosa que surgía constantemente en los registros y en las conversaciones dentro del foro: Sister Hong. Al principio, parecía un alias femenino, utilizado por alguien dentro de la red. Sin embargo, tras analizar más a fondo las conversaciones y rastrear los metadatos de las comunicaciones, los investigadores comenzaron a descubrir que Sister Hong no era quien todos pensaban. A lo largo de los meses, las autoridades lograron obtener pruebas digitales que confirmaron que detrás del seudónimo no había una mujer, sino un hombre, Nanjing Hongji, un ex estudiante de informática de 38 años. El descubrimiento de la verdadera identidad de Sister Hong cambió radicalmente la perspectiva del caso. Hongji, un hombre meticuloso y extremadamente habilidoso en el uso de la tecnología, había creado una red que operaba fuera del alcance de las autoridades, utilizando métodos avanzados para proteger su anonimato. Había utilizado múltiples servidores ubicados fuera de China, lo que complicaba aún más el rastreo y la intervención de las autoridades. Su dominio de la informática le permitió manipular la identidad de los usuarios y crear un sistema de encriptación robusto que dificultaba su rastreo. Lo más perturbador de todo esto era que Sister Hong, bajo la apariencia de un moderador dentro del grupo, no solo administraba el foro y los pagos de los miembros, sino que también jugaba un papel central en la distribución de los videos.
Usaba su conocimiento tecnológico para manipular y borrar huellas digitales, lo que hacía que fuera casi imposible rastrear las conexiones entre los miembros del grupo y los videos compartidos. Además, se encargaba de la verificación de nuevos miembros, lo que aseguraba que solo aquellos dispuestos a pagar pudieran acceder al contenido. A través de esta fachada de un foro privado y exclusivo, Hong-ji mantenía el control absoluto sobre la red, sin que sus miembros sospecharan la magnitud de la violación a la privacidad que estaban facilitando. A lo largo de la investigación, las autoridades encontraron más evidencia de la manera en que Hong-ji había manipulado las imágenes y videos. Había una carpeta en su computadora llamada Naturaleza, que contenía una serie de videos y fotos, todas etiquetadas con nombres como otoño, invierno y noche. Sin embargo, no se trataba de paisajes, sino de personas grabadas en momentos privados, que fueron editadas digitalmente con filtros y hojas virtuales. Este hallazgo reveló una fijación enfermiza de Hong-ji por asociar a sus víctimas con la naturaleza. Un patrón que dejó claro que sus acciones no solo respondían a un deseo de poder y control, sino también a una necesidad personal de justificar su conducta. La policía también descubrió que la red no se limitaba a China. Hong-ji había logrado expandir sus operaciones a otras regiones, e incluso fuera del país, lo que complicaba aún más la investigación. Sin embargo, el rastreo digital y el trabajo en conjunto con otras agencias internacionales permitió identificar sus conexiones y comenzar a cerrar el cerco en torno a él. Hong-ji, conocido en el foro como Sister Hong, había logrado crear una red secreta y lucrativa de explotación digital. Pero mientras las autoridades avanzaban en su investigación, los testimonios de las víctimas comenzaron a salir a la luz, revelando aún más el alcance de su daño. A medida que la investigación sobre la red secreta dirigida por Sister Hong se intensificaba, más personas comenzaron a aparecer como víctimas, cada una con una historia desgarradora que contar. Lo que parecía ser una simple violación de la privacidad se transformó en una serie de testimonios impactantes, que revelaban cómo sus vidas habían sido irreversiblemente alteradas por la actividad ilegal que había florecido bajo la fachada de un foro privado. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Wenbo, un joven estudiante de cine que, al principio, no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo. Wenbo había estado involucrado con el grupo, pero pensó que el contenido compartido allí era simplemente material de entretenimiento adulto, sin darse cuenta de que las grabaciones contenían imágenes de personas siendo grabadas sin su consentimiento. Cuando finalmente se enteró de la verdad, su vida dio un giro inesperado, al descubrir que sus propias imágenes estaban en el foro, grabadas durante encuentros íntimos sin su consentimiento. Wenbo sintió una profunda sensación de traición y miedo. Pensé que era algo inofensivo, una simple comunidad entre adultos, explicó Wenbo en su testimonio. Nunca imaginé que algo tan personal podría ser tomado de esa manera, sin que me diera cuenta, y mucho menos que terminaría siendo parte de una red que lucraba con mi privacidad. Al igual que Wenbo, muchas de las víctimas de Sister Hong no se dieron cuenta de que sus momentos privados estaban siendo grabados. Un grupo de jóvenes, que prefirieron permanecer en el anonimato por temor a la vergüenza pública, relató cómo fueron contactados a través de plataformas en línea. Al principio, pensaron que estaban simplemente accediendo a contenido para adultos, pero pronto se dieron cuenta de que sus imágenes personales estaban siendo grabadas sin su conocimiento y distribuidas en una red secreta de pago. Una de las jóvenes víctimas, Lily, recordó cómo se sintió cuando una amiga le envió un enlace a uno de los videos donde ella aparecía, grabada en una situación privada. Me sentí completamente vulnerable, contó Lily entre lágrimas. Nunca imaginé que alguien me grabaría de esa manera, y mucho menos que terminaría siendo parte de una red que controlaba mis momentos más íntimos como si fueran mercancía. Lo que las víctimas comenzaron a descubrir, tras una profunda investigación, fue que las grabaciones no solo las habían expuesto a una violación masiva de su privacidad, sino que también estaban siendo utilizadas como parte de un modelo de negocio altamente lucrativo.
La red dirigida por Sister Hong no solo obtenía ingresos a través de suscripción, sino que también cobraba a los nuevos miembros por el acceso a videos exclusivos, muchos de los cuales contenían imágenes de personas que nunca supieron que estaban siendo grabadas. La policía recopiló más testimonios de personas que no solo se habían sentido invadidas, sino que también se encontraron con un profundo sufrimiento psicológico. Al principio, muchos se sintieron impotentes, sin saber cómo podrían enfrentarse a una red tan poderosa y tan bien organizada. Otros, como Wenbo, se sintieron atrapados en una red de miedo y desesperación, temiendo por su reputación y su bienestar emocional. Uno de los relatos más aterradores vino de un grupo de amigos que, al ver sus rostros en los videos, decidieron denunciar el caso. «Sentimos que nuestra vida ya no nos pertenecía», dijo uno de ellos. Ver nuestros rostros en esas grabaciones, sin saber que estábamos siendo grabados, nos hizo sentir que habíamos perdido el control sobre nuestra propia privacidad. La magnitud de este caso, que comenzó con la investigación de un solo video, pronto se convirtió en un grito de desesperación de muchas víctimas que, de manera anónima, comenzaron a compartir sus historias. En su mayoría, eran personas jóvenes que habían sido captadas en situaciones vulnerables, sin la más mínima sospecha de que su intimidad sería utilizada como un objeto de comercio. A medida que las investigaciones avanzaban, las autoridades comenzaron a comprender la magnitud de la red secreta dirigida por Sister Hong. Lo que inicialmente parecía un caso aislado de invasión a la privacidad, se reveló como una estructura digital bien organizada y altamente lucrativa. El grupo no solo se dedicaba a grabar y compartir videos privados sin consentimiento, sino que había creado todo un sistema de control y distribución que operaba en las sombras de la web. La red operaba a través de un servidor privado encriptado, al que solo se podía acceder mediante una suscripción mensual. Esta suscripción, que costaba 150 yuanes, aproximadamente 18 euros, otorgaba acceso exclusivo a los miembros del grupo a una vasta colección de videos íntimos, muchos de los cuales habían sido grabados sin el consentimiento de las víctimas. El grupo estaba compuesto principalmente por personas que no tenían idea de que sus imágenes estaban siendo tomadas, lo que les confería una enorme ventaja a los administradores del foro. La gente se unía al grupo pensando que se trataba de un simple foro de contenido para adultos, sin saber que estaba siendo parte de una red de explotación y violación de la privacidad. El proceso de verificación de nuevos miembros fue meticulosamente controlado por Sister Hong, cuyo nombre se mencionaba constantemente en las conversaciones internas del foro. Hong Ji había diseñado un sistema que no solo aseguraba que los miembros pagaran por acceder al contenido, sino que también se encargaba de la verificación de aquellos que querían ingresar a la red secreta. Esta verificación, que parecía un procedimiento simple, en realidad ocultaba un proceso más complejo y oscuro. Los nuevos miembros debían pasar por una especie de filtro, asegurándose de que no solo estuvieran dispuestos a pagar, sino que también aceptaran compartir información privada, como fotografías o videos que luego serían utilizados para alimentar la red. Lo más perturbador de todo esto era la impunidad con la que Sister Hong operaba. Utilizando múltiples servidores ubicados fuera de China, Hong Ji había creado un sistema tan bien encriptado que las autoridades enfrentaban enormes dificultades para rastrear su actividad. Cada movimiento digital estaba cubierto por capas de anonimato, lo que dificultaba aún más la detección de su identidad real y la ubicación de sus servidores. Sin embargo, Sister Hong cometió un error crítico que finalmente permitió a las autoridades rastrear sus pasos. Uno de los dispositivos utilizados en la red estaba vinculado a su correo personal, lo que permitió que los investigadores rastrearan su identidad. A partir de ahí, las autoridades comenzaron a construir un mapa digital que los condujo hasta Nanjing, donde Hong Ji residía. Este error de conexión, aparentemente insignificante, resultó ser la clave para cerrar el cerco en torno al administrador de la red. Mientras tanto, el negocio de distribución de videos ilegales continuaba creciendo.
Sister Hong y sus colaboradores no solo lucraban con la venta de acceso al contenido, sino que también cobraban comisiones por la venta de nuevos videos. De hecho, el foro se actualizaba constantemente, con nuevos archivos compartidos a diario. Esto creó una red comercial masiva que implicaba a miles de personas, muchas de las cuales ni siquiera sabían que sus imágenes estaban siendo utilizadas de esta manera. A lo largo de la investigación, las autoridades descubrieron que Sister Hong no estaba actuando solo, había creado una red de colaboradores y cómplices que operaban a nivel nacional e internacional, haciendo que la investigación fuera aún más complicada. Sin embargo, lo que al principio parecía una red dispersa de individuos aislados, pronto se reveló como una estructura comercial bien organizada, con un funcionamiento similar a una empresa clandestina. Con cada nueva pista que se revelaba, las autoridades comenzaron a entender mejor la magnitud de la operación y la necesidad urgente de desmantelar esta red antes de que se expandiera aún más. A medida que la investigación sobre la red secreta de Sister Hong se intensificaba, comenzaron a aparecer más víctimas, cada una con una historia de angustia y desesperación. Las autoridades lograron rastrear a muchas de ellas a través de los metadatos de los archivos de video y las conversaciones filtradas dentro del foro, lo que permitió identificar un patrón alarmante. Cada vez más personas se dieron cuenta de que su privacidad había sido invadida de forma brutal, y muchas de ellas nunca supieron que sus momentos privados habían sido grabados y compartidos sin su consentimiento. Los testimonios de las víctimas fueron escalofriantes. Algunos de ellos, como Wenbo y Lily, ya habían comenzado a darse cuenta de que sus imágenes estaban siendo utilizadas en el foro sin su permiso. Sin embargo, para muchos otros, la revelación llegó tarde, cuando ya era demasiado tarde para detener la propagación de su imagen en la web. La red de Sister Hong operaba a una velocidad aterradora, y los videos se distribuían rápidamente entre los miembros, quienes pagaban por el acceso a este contenido exclusivo. El caso comenzó a ganar visibilidad en las redes sociales. A medida que las víctimas comenzaron a hablar, los testimonios comenzaron a difundirse y a viralizarse, con usuarios de plataformas como Weibo y otras redes chinas exigiendo justicia para aquellos cuyas vidas habían sido arruinadas por la red de Sister Hong. En un giro inesperado, el caso trascendió las fronteras de China, convirtiéndose en un tema de discusión internacional sobre la privacidad digital y la explotación de la intimidad en la era digital. La presión social aumentó cuando más víctimas se unieron al caso, algunas de las cuales decidieron presentar denuncias formales, mientras que otras, temerosas de las repercusiones sociales, permanecieron en el anonimato. El temor al estigma y la vergüenza de ser expuestas públicamente hizo que muchas personas se sintieran atrapadas, incapaces de actuar debido al miedo de que su dignidad quedara aún más comprometida. Finalmente, el caso llegó a un punto crítico cuando las autoridades descubrieron que la red operaba no solo en China, sino que se había extendido a otros países, alimentada por la demanda internacional de este tipo de contenido ilícito. Con cada pista nueva, se dio cuenta de que la red de Sister Hong era mucho más grande y compleja de lo que inicialmente se había pensado. La magnitud del caso obligó a las autoridades chinas a coordinar esfuerzos con agencias internacionales para detener esta operación de explotación digital que estaba afectando a cientos, si no miles, de personas. Este caso marcó un antes y un después en la lucha por la privacidad en el ciberespacio. La investigación continúa, y las autoridades siguen desmantelando la red, mientras las víctimas luchan por recuperar su intimidad y justicia. Pero lo que queda claro es que Sister Hong no solo fue el rostro visible de un crimen digital sin precedentes, sino que su red dejó al descubierto la vulnerabilidad de nuestra privacidad en un mundo cada vez más conectado y expuesto.